Calcular. Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy, 12 de mayo de 2021, cuando son las 18 horas con 4 minutos. Vamos a proceder a retomar la clase en la diapositiva número 183, que fue precisamente en la que nos quedamos el día lunes. Íbamos a empezar a ver el procedimiento de impugnación de la declaración testimonial. Al respecto de esto, la impugnación de los testigos es muy importante, tiene mucho valor, especialmente cuando se advierte que los testigos propuestos no son idóneos, que son testigos que obligadamente van a parcializar su declaración en favor de los intereses del empleador. Entonces, en ese momento disponemos del procedimiento para impugnar la declaración de estos testigos, que se llama tacha de los testigos, así se llama el procedimiento de impugnación. Está normado en el artículo 351 del Código de Trabajo y el trámite es muy sencillo. Se puede presentar el mismo día de la declaración, cuando los testigos han rendido su declaración, o dentro de las 24 horas siguientes a que estos rindieron su declaración. En ambos casos se encuentra en tiempo, o sea, se interpone dentro de la audiencia o bien se interpone dentro de las 24 horas siguientes. La prueba de la tacha, o sea, la prueba que se ha propuesto para demostrar que los testigos sí efectivamente tienen tacha, esa prueba se va a recibir en las mismas audiencias de prueba del juicio. En cualquiera de las audiencias de prueba del juicio se va a poder recibir la prueba para la tacha y obviamente la tacha se va a resolver en la sentencia con el asunto principal. Lo importante de este tema es a quiénes podemos tachar. Veamos eso a continuación. Los motivos de la tacha también son los que determinan su clasificación. La primera clasificación de la tacha es por falta de imparcialidad o falsedad sobrevivientes a la declaración. Esto ocurre cuando podemos advertir de un testigo que simplemente se constituyó como testigo en su juicio para decir mentiras. Eso puede ocurrir. Ya les contaba en la clase de lunes que la tacha que la declaración testimonial es uno de los medios de prueba más cuestionados
porque desde hace muchísimos años se pervirtió y se permitió que se alterara presentando testigos falsos, testigos que muchas veces no les constaba absolutamente nada de lo que iban a declarar y de cómo declaraban. Entonces esos son testigos que adolecen de imparcialidad y que por supuesto declaran cosas falsas. Entonces por eso se dice en esta clasificación que hay falta de imparcialidad y falsedad sobrevinientes a la declaración. Entonces ahí interponemos la tacha por esos motivos, contra los testigos en particular. El otro caso es el de la tacha natural del testigo cuando así lo anticipe la ley. La tacha natural está establecida en la ley. Ya la ley dice qué personas tienen tacha para declarar como testigos. Lo anticipa la ley. Ese es el caso del 351, cuando nos habla de los empleados que tienen funciones de representación, de representación cuando sean representantes, por supuesto, legales, o así hayan estado establecidos en los constitutivos, en el acta constitutiva o decisión constitutiva de la constitución del empleador, los que ejerzan funciones de confianza, y hay una tercera clasificación que, si ustedes la ven en el 351, nos refiere otro caso también de tacha, aparte de los que ejerzan cargos de representación, de dirección, es lo otro, y de confianza. Esos tres cargos, quienes los ostenten, tienen tacha natural. Eso quiere decir que la declaración incluso no debiera de ser admitida por los tribunales, a sabiendas de que en estos tres casos, quienes declaren laboran para el empleador en primer lugar, pero además tienen la obligación, por su posición jerárquica dentro del centro de trabajo, de defender de manera preferente los intereses del empleador. De tal cuenta, entonces, que sobre esa base nunca van a declarar la verdad, porque si la verdad perjudica al empleador y están obligados a defender los intereses del empleador, obviamente no van a declararla. Entonces, por esa razón tienen tacha natural. Aquí basta con que dentro de la interposición de la tacha aleguemos que de acuerdo al artículo 351 se dice que estos testigos tienen tacha para declarar y sobre esa base se les excluya o no se les, si se recibió la declaración, no se le confiera ningún valor probatorio a esta, ¿verdad? Lo ideal es que no se reciba la declaración, pero si se recibe, entonces se interpone la tacha y el resultado de la interposición de la tacha al establecer que cualquiera de estos que declararon efectivamente cumplen funciones de dirección, de representación o de confianza, entonces tiene que ser excluido de cualquier valoración el testimonio de ellos, por cuanto son testigos que tienen tacha natural. Esto es lo importante de advertir. Aquí lo que tenemos que probar, por supuesto, es que son cargos de representación, de dirección o de confianza, ¿verdad? Hay que acreditarlo. O pedir, ¿verdad?, que el empleador exhiba el expediente personal de estos trabajadores y que mediante informe y declarando bajo juramento informe si son personas que ejercen cargos de representación, de dirección o de confianza. Y ahí conformamos la prueba, por si no tuviéramos nosotros acceso al documento con el que esto se pueda probar, que eso puede pasar, porque normalmente el trabajador no tiene acceso a estos documentos, entonces lo hacemos de esta manera. Muy bien, si estamos claros ahí en la tacha de los testigos, vamos entonces ahora a la prueba documental. Esta es una especie de prueba bastante amplia, con varias especies de prueba documental, que además resulta trascendente para el trámite del proceso, muy trascendente, derivado de que es, diríamos nosotros, la prueba fundamental. En los juicios laborales, en los juicios de toda naturaleza laborales, vamos a ver que la que prepondera es la prueba de documentos y entonces por esa razón su importancia es mayúscula y por eso es bueno saber manejarla convenientemente. Aquí tenemos una definición de Guillermo Cabanelas que nos dice que la prueba documental es la que se obtiene por medio de documentos privados, de documentos públicos, de libros de comerciantes, correspondencia o cualquier otro escrito. En realidad, todo tipo de documentos hace prueba documental. Lo importante es cómo los vamos a incorporar, cuándo los vamos a ofrecer para cumplir con los requisitos, ¿verdad? De incorporarlos y ofrecerlos cuando corresponde.
Los documentos se clasifican de manera general en documentos públicos y documentos privados. Documentos públicos son todos aquellos que han sido autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo y además por funcionario que está investido de fe pública. Esos son documentos públicos los cuales hacen plena prueba, no requieren de ser sometidos a ningún otro requerimiento, con su simple expedición ya hacen plena prueba. Y después tenemos los documentos privados, que son los producidos por las partes sin la intervención de funcionario público y que carecen de valor frente a la parte que se opone a ella hasta que no se haga un reconocimiento expreso o presunto de la parte a quien perjudique, o se legalice también por funcionario público, ¿verdad? Este es el caso, por ejemplo, de los contratos privados, suscritos en documento privado, que requieren de la legalización de las firmas, por lo menos de las partes, por parte de un notario, para que puedan habilitarse y tener el valor deseado, o, si posible, que sean documentos privados, pero también legalizados por notario, o cualquier otro documento privado, ¿verdad? Cualquier constancia que las partes puedan expedir constituye un documento privado. Lo único es que para que tenga valor probatorio debe legalizarse, ¿verdad? Debe legalizarse en el caso, fundamentalmente, de que se oponga la otra parte en el juicio a su valor, ¿verdad? Que lo redarga de nulidad, que diga que no está de acuerdo con su contenido. Entonces tiene que probar también esa parte, que el documento es nulo, ¿verdad? Que por la razón que sea, porque sea falso, porque no exista, por cualquier cosa. Pero mientras no lo redarga de nulidad, pues hace prueba, ¿verdad? Pero si se opone, entonces tenemos ese problema de que habría que buscar cómo legalizarlo. Esos son, es una clasificación nada más para que tengamos presente cómo se clasifican los documentos en general. Aquí vienen ya la clasificación de la prueba documental por especie. ¿Cómo se clasifica por especie la prueba documental? La prueba documental genérica es la primera, y esta es la que se conforma con todos los documentos que se encuentran en poder de las partes y que son acompañados a proceso por medio de la demanda o la contestación de la demanda. Estos, entonces, son todos los documentos que tenemos las partes y que acompañamos al proceso voluntariamente. Eso se llama prueba documental genérica. Después viene la prueba de exhibición de documentos, que es la que impone a una de las partes el tener que exhibir documentos que se encuentran en su poder con el objeto de establecer aspectos determinados que se relacionan con el derecho que se discute en el juicio. Normalmente cuando se propone la exhibición es porque ese documento no lo tenemos nosotros, sino lo tiene la otra parte. Entonces se propone su exhibición para los efectos de hacer prueba en el juicio. El ejemplo que ponía en la tacha, por ejemplo, si no tenemos cómo probar de primera mano que uno de los testigos es empleado de confianza o ocupa cargo de dirección o de representación, entonces pidamos que se exhiba el expediente como parte de la prueba propuesta para demostrar la tacha. Y ahí vamos a corroborar que efectivamente es un empleado que tiene por obligación defender de manera preferente los intereses del patrono. Entonces, en conclusión, la exhibición consiste en eso, ¿verdad? En obligar a la otra parte a que exhiba documentos que tiene en su poder y que son determinantes para determinar o para probar aspectos que son parte del litigio y que solo se pueden probar con la exhibición que haga la otra parte en el juicio. Por eso se le apercibe, y esto dispone de un dispositivo muy eficaz, que es que si se admite la exhibición, hay que también, cuando se propone, pedir que en el caso de que no se exhiban los documentos que se está proponiendo se exhiba la otra parte, se tengan por ciertos todos los hechos que la exhibición del documento probaría, de acuerdo a lo que estamos afirmando que contiene. Entonces ahí, si no la exhibe el empleador, se hace valer ese apercibimiento y se tienen por ciertos todos los hechos que nosotros afirmamos que contenía el documento, con lo cual es sumamente importante. Después tenemos la prueba de reconocimiento de documentos. Con esta clase de prueba documental se busca obligar a que la otra parte comparezca a reconocer en juicio, por supuesto, el contenido de la firma o bien el contenido del documento, y por otro lado también podría ser el contenido y la firma, las dos cosas, de un documento determinado que está en poder de la parte que está proponiendo reconocimiento. Aquí es al revés.
En el reconocimiento, los que estamos proponiendo el reconocimiento somos nosotros, porque nosotros tenemos el documento de nuestro poder. Entonces proponemos que la otra parte venga a reconocerlo, que reconozca su contenido, o que reconozca la firma, o que reconozca las dos cosas, el contenido y la firma. Con eso hacemos prueba. Igualmente, el reconocimiento de documentos, una vez se admite como medio de prueba al juicio, se hace bajo apercibimiento, aparte de que en caso de no comparecer a reconocer el documento se tendrán por ciertos los aspectos que se pretende probar con el reconocimiento. Entonces ahí hay una presunción legal, ¿verdad? Tanto como hay en la exhibición, en el reconocimiento de documentos, en caso de no presentarse la parte obligada o a exhibir, o como en este caso, a reconocer documentos. Y la última especie de prueba documental es la relacionada con la prueba de informe. Esta es muy importante, aunque se aprecie poco en los juicios, pero tiene una importancia mayúscula. Esta especie de prueba documental es la que tiene como propósito proceso datos concretos relacionados con actos o hechos, resultados de la documentación, archivos o registros contables de las partes o de terceras personas. Constituye también, eso es bien importante, un medio para incorporar al proceso prueba documental que se encuentra en poder de entidades de derecho público. Mediante la prueba de informe, nosotros solicitamos al tribunal que se requiera a la parte demandada informe sobre X o Y extremos, pero también podemos pedir al juez que el informe sobre esos extremos se requiera a un tercero, que no esté vinculado al juicio, ya sea una oficina pública o una oficina privada, en la que se contengan datos que son de interés para el proceso. Esta prueba de informe es documental también porque se puede rendir no necesariamente acompañando documentos, sino con la simple respuesta de la existencia de los datos, de los registros o de los documentos sobre los cuales se haya inquirido a la otra parte. No sé si estamos claros ahí. Entonces, esta prueba completa las 4 especies de prueba documental que estábamos viendo, ¿verdad? La prueba documental genérica, la prueba de exhibición de documentos, la prueba de reconocimiento de documentos y la prueba de informe. Quisiera agregar que, aunque ya hubiéramos podido proponer la exhibición de documentos, también podemos nosotros, si tenemos una copia del documento que estamos pidiendo que se exhiba, podemos proponer el reconocimiento de contenido y firma de ese mismo documento que queremos que la parte demandada exhiba en otra prueba, ¿verdad? Que sería reconocimiento de documentos del contenido y firma, documento tal y tal y tal, porque eso sí es importante. Nosotros tenemos que identificar uno a uno todos los documentos, tanto los genéricos que acompañamos a la demanda, los que pedimos se exhiban, hay que identificarlos, porque si no, ¿cómo los va a exhibir la otra parte si no sabe cuáles son? Y los que se van a reconocer con mayor precisión, hay que identificarlos, porque no se puede admitir una sorpresa procesal dentro del juicio en donde el demandado no conozca qué es lo que va a reconocer. Entonces hay que identificar el documento con nombre, con fecha y contenido, para que sepa el demandado que ese es el documento que va a comparecer a reconocer. Si no lo identificamos, no sería admisible la prueba y sería impugnable desde el primer momento. Pero lo importante es, como decíamos, que podemos usar 2 veces la prueba. La proponemos como exhibición para que la exhiba el demandado, y como nosotros tenemos una copia, la proponemos también como reconocimiento de documentos para que reconozca el contenido y firme. Y entonces cargamos doblemente de prueba el proceso a favor de nuestro cliente. No sé si hay dudas, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Es una consultita, por ejemplo, yo estuve trabajando hace tiempo en una empresa y simulaban servicios profesionales, ¿verdad? Sin embargo, hicimos un contrato que un abogado se quedó, ¿verdad? A mí nunca me dieron una copia, pero al momento que uno presenta eso y se solicita, este otro tercer abogado tendría que presentarlo al tribunal de trabajo, o caería como en una inconsistencia ahí para no presentarlo. Me perdí un poco ahí. O sea, el abogado solicitó un documento que le interesaba a usted. Correcto.
O sea, en mi caso, yo firmé un documento que nunca tuve una copia, ¿verdad? Pero en Pero el usted le caso de... comisionó a él para que consiguiera una copia, que pidiera una Ajá. copia. ¿A quién se la iba a pedir? O sea, en el caso hipotético que yo estuviera en el juicio, yo puedo solicitar la copia al abogado este que hizo el contrato y él lo tiene que presentar Ah, porque solo era claro, una simulación, ¿verdad? claro, si se trata de un documento que interese al proceso y se explica al juez por qué ese documento debe requerir, que son estos detalles que usted está manifestando, entonces sí, sí cabe la propuesta de exhibición para que la haga este notario y se le ordene exhibirlo. No hay problema, claro que sí, Gracias, licenciado. no hay de qué. Bien, de los medios de prueba en particular. El primero, la prueba de dictamen de expertos. Venimos a la prueba de documentos, ahora pasamos a la prueba de dictamen de expertos. Esta es una prueba muy rara a vez vista dentro del trámite del juicio ordinario. Sin embargo, cuando se propone es porque sí tiene una singular importancia. En el caso que nos ocupa, Guillermo Cabanela dice que es la prueba que surge del dictamen de los peritos, que son las personas llamadas a informar ante un tribunal por razón de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal asesoramiento técnico o práctico del juzgador sobre los hechos litigiosos. En realidad, el dictamen de expertos constituye, como bien lo dice la disposición en la parte de abajo, la prueba propuesta por las partes y requerida a personas que poseen conocimientos especializados sobre alguna materia y a quienes se acude, cuando para apreciar o conocer los hechos sea necesario sus conocimientos técnicos científicos en la materia. En este medio de prueba se estima a los peritos como auxiliares del juez, que eso es lo más importante. Todos los peritos que puedan comparecer a juicio a rendir dictamen de expertos son considerados por la ley auxiliares del juez. Y en esa posición es que rinden sus dictámenes. Ahora bien, ¿qué requisitos se necesitan para validar un dictamen de expertos? Estos que se necesitan para validarlo son los que determinan la influencia y el valor decisivo del dictamen como prueba eficaz dentro del proceso. O sea, estos son los fundamentales, estos que vamos a ver aquí. En primer lugar, derivado de que es un acto procesal, el dictamen, para tener validez debe formar parte de una diligencia del proceso, ya que las que se realicen fuera del trámite del juicio a pedido de las no tienen el mismo valor dentro de este. Y aunque un dictamen de expertos que se ha hecho en lo privado puede ser ratificado ante el juez después de ser propuesto, el hecho de no haberse producido por orden del juez le resta de todos modos eficacia. O sea que entonces para ser eficaz tiene que ser un dictamen ordenado por un juez de trabajo dentro de un proceso. Esto, por supuesto, consecuencia de que se haya propuesto como medio de prueba, el juez lo admitió y entonces lo ordenó. Con eso tiene plena eficacia. Yo pido en lo particular a un experto que me haga el dictamen y después quiero presentar ese dictamen a juicio, pues no me va a surtir, porque ahí ya carece de un buen porcentaje de eficacia por virtud de que no lo ordenó el juez, ¿verdad? Y entonces no tiene el mismo valor. El segundo es que el dictamen debe ser ordenado por el juez, al igual que los puntos que van a ser objeto de dictamen. Como decíamos anteriormente, el juez admite como medio de prueba el dictamen y entonces con base en ese dicta la resolución de admisión de la prueba de dictamen en donde ordena el dictamen, pero además establece cuáles son los puntos que van a ser objeto de dictamen, es decir, sobre qué quiere el tribunal que el experto o los expertos se pronuncien. Esos son los puntos del dictamen, ¿verdad? Por eso, eso también es importantísimo. Las partes proponen sus puntos cuando propone su experto, pero el juez después hace una calificación de todos estos puntos que propusieron las partes y los que estime convenientes los va a ordenar dentro del auto en el cual admite el dictamen de expertos como prueba y los que no los va a excluir. No necesariamente todos los puntos van a ser objeto del dictamen. Eso lo va a determinar el juez. Después tenemos que el experto debe desarrollar su dictamen en forma personal y no puede delegar su función en ninguna otra persona y ningún otro experto. Además de revestir la calidad de tercero que no sea parte del juicio.
de tercera, ¿verdad? De tercera persona que no sea parte del juicio. Entonces, o lo rinde el experto que fue propuesto y admitido como tal dentro del proceso, o no cabe la posibilidad de presentarlo. Y el último dice, en el caso de que existan 2 o más expertos para la práctica de la diligencia, estos no deben comunicarse ni consultarse entre sí, porque esto puede anular la prueba en virtud de la contaminación del criterio de uno sobre los demás, por supuesto, ¿verdad? No vamos a reunir a todos los expertos para que se pongan de acuerdo y rindan el dictamen en un solo sentido, porque eso sería un error. Entonces estaríamos corrompiendo el dictamen. Entonces no se pueden comunicar entre sí, de ninguna forma. Ahora bien, el dictamen de expertos no tiene carácter vinculante. Aunque parezca insólito, no lo tiene. Lo que dice la ley es que, y no solo lo dice la legislación laboral, sino también lo dice la legislación común, la propia doctrina de la Corte de Constitucionalidad, y lo que aprendimos en derecho administrativo respecto a que los dictámenes no son vinculantes. Los únicos dictámenes vinculantes, como lo aprendimos, son los que dicta la Corte de Constitucionalidad. Y entonces todos los demás, incluidos estos que se dictan aquí, tampoco son vinculantes. Tienen una función orientadora para que el juez, sobre la base del dictamen, pueda orientarse sobre aquellas dudas que sobre esos conocimientos especializados o técnicos el juez veía prudente aclarar con el dictamen de expertos, pero no necesariamente el juez está obligado a decidir sobre la base del dictamen. Si el juez piensa que el dictamen no le parece, simplemente no lo valora como prueba y de todas maneras dicta la resolución, ¿verdad? Lo desecha como medio de prueba porque no es vinculante. Y así lo dice la legislación laboral, como decíamos en la doctrina, que el juez está facultado para apartarse de él, o sea, del dictamen, y valorar la prueba de acuerdo con el sistema de valoración y apreciación en conciencia. Esto es bien importante, porque este es uno de los pocos medios de prueba, ¿verdad?, que se valoran y aprecian con base en el sistema de valoración y apreciación de la prueba en conciencia propio del derecho al trabajo. Entonces, como consecuencia de eso, aquí el juez tiene incluso más flexibilidad para, de alguna manera, despojarse de ese carácter no vinculante que tiene el dictamen y, en su caso, no apreciarlo si eso fue lo que considerara. Muy bien, ¿qué reglas se deben observar para el diligenciamiento del dictamen de expertos? Veámoslas acá. Aquí está todo el trámite del dictamen de expertos para que no nos perdamos. Estas están parcialmente en el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo tiene un capítulo del dictamen de expertos que es pequeño, pero lo menciona dentro del capítulo de la prueba. Y el que lo desarrolla con mayor amplitud es el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí tenemos que la proposición del dictamen debe hacerse presentando en el mismo momento los puntos sobre los cuales versará el mismo y proponiendo al experto que lo expedirá. O sea que esta prueba se propone, por ejemplo, si yo soy el actor desde la demanda, propongo el dictamen de expertos, propongo los puntos sobre los cuales quiero que verse el dictamen y propongo mi experto. Eso lo hago en la demanda. Si lo hago en la demanda, entonces al admitir la demanda para su trámite, desde ahí le van a dar audiencia a la otra parte por 2 días, tal y como dice el segundo párrafo de esta diapositiva, que se cuentan desde la fecha de la primera comparecencia a juicio oral, si no hubiese sido propuesto el dictamen antes, ¿verdad?, desde la demanda, y el juez le hubiera dado trámite antes. Esto, si es en la audiencia donde se propone, entonces a efecto de que esa audiencia manifieste sus propios puntos en relación al dictamen y proponga a su propio experto. Si no, en el momento en que le notifiquen la audiencia por 2 días, en dado caso se hubiera dado trámite al dictamen de expertos fuera de la audiencia, en el momento que le notifiquen la audiencia por 2 días en relación al dictamen de expertos, en ese momento propone sus puntos, agrega los puntos que él quiera para que se conozcan dentro del dictamen propuesto por la otra parte y propone su propio experto. Los expertos deben de ser pagados por las partes, por lo menos estos 2. Cada quien paga a su experto. Es una práctica perversa el proponer, como lo hacen muchos,
expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque Ciencias Forenses no está para eso. Los dictámenes de ciencias forenses están para producirse en materia criminal. Si pedimos un dictamen ahí, puede ser que no lo confieran, pero no tienen ellos el expertise para estos temas, entonces podemos confundir las cosas. Y a veces lo proponen solo por no pagar, porque los expertos del INACIF son gratuitos, ¿verdad? Entonces eso busca quien los propone. Pero aquí en realidad cada uno que propone su experto paga a su experto, que paga sus honorarios, porque así corresponde. Y en el caso de que haya un tercer experto, como ya lo vamos a ver, entonces ahí sí el juez establece, al ser un tercer experto y por consiguiente un tercero en discordia, entonces el juez establece cómo se le va a retribuir a ese experto. Ya cuando el juez tiene, ¿verdad? Propuesto los expertos de ambas partes y también por propuesto los puntos que cada una de las partes quiere que se conozcan en el dictamen, entonces dicta lo que se conoce como el auto de recepción de la prueba, o sea, el auto de recepción del dictamen de expertos, porque toda la demás prueba ya la admitió desde que se propuso en la demanda. En este auto de recepción de la prueba confirma el nombramiento de los expertos propuesto por cada una de las partes, fija en definitiva los puntos sobre los cuales va a versar el dictamen, porque como dije, ya ahí ya ha hecho el juez una revisión de los puntos propuestos por cada parte y entonces se integra un solo pliego con los puntos propuestos por una y por otra. Y señala también, además de integrar los puntos sobre los cuales se va a rendir el dictamen, señala día y hora para la audiencia en que estos deberán comparecer a rendir el dictamen, porque eso se hace posteriormente. Se señala una audiencia en la que los expertos comparecen al tribunal, acreditan sus calidades en el momento de comparecer y ahí rinden el dictamen, ya sea que lo hayan rendido por escrito y lo ratifican ahí mismo, o ya sea que ahí mismo hagan el dictamen, dependiendo qué tipo de dictamen hayan sido el que se propuso que rindiera. Y finalmente aquí, en el caso de que hubiera discordancia entre los dictámenes de los expertos opuestos por las partes, entonces es lo que les contaba, que el juez de trabajo podrá, está facultado para designar un tercer experto que deberá rendir también un tercer dictamen en la audiencia que señale para el efecto. Eso sería solo que el juez lo considere necesario, porque que haya discordancia entre los dos expertajes es bastante común, no van a ser iguales los dictámenes. Pero si el juez tiene duda, puede traer un tercer experto, un tercero en discordia, para que rinda un tercer dictamen y aclare los puntos de discordancia entre los primeros dos. Y finalmente dice que contrariamente a como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, las partes no pueden tachar o recusar a los expertos. Aquí son irrecusables los expertos. Y estos solo pueden ser removidos por el juez por motivo de causa de duda de su imparcialidad o por su falta de pericia. O sea, que el juez se da cuenta que llega un experto que no sabe ni por dónde empezar, esa es falta de pericia, lo puede remover, o si tiene duda de su imparcialidad porque sabe que se reunió con el otro, por ejemplo, también lo puede remover. Esa resolución mediante la cual el juez de trabajo puede remover al experto es inimpugnable, ¿verdad? Esa no es susceptible de impugnación. Licenciado, buenas tardes, gusto de verle. Una consulta. Quería saber, digamos entonces, ¿qué profesionales podrían ser considerados idóneos para poder realizar ese trabajo de expertos y poder realizar el dictamen? Bueno, los idóneos serían los expertos que son verdaderamente expertos. Para eso ya no es como hace 30 años en que cualquiera iba y decía que era experto y participaba como experto en un juicio y rendía el dictamen como tal y no se verificaba su calidad. Desde hace más o menos unos 20 años ya se verifica la calidad del experto. Desde que éste comparece al proceso y se le designa como experto, desde ese momento él lleva sus documentos con los que acredita ser experto. Si no acredita ser experto, no puede admitirse. Ese es el primer punto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener por expertos a los que no acreditan serlo? Y de ahí entonces viene la idoneidad. Si este es un experto debidamente documentado, acredita esa calidad, entonces este es idóneo, puede comparecer, puede ser propuesto. Porque las otras causas de remoción, esas
se advierten por el juez ya dentro del proceso. Eso no se verifica en el momento de proponer al experto. La idoneidad va a depender de que el experto tenga cómo acreditar esa calidad. Si acredita esa calidad, no veo ningún problema para que pueda fungir como experto en ese juicio en donde se le está proponiendo. Ya, correcto. Lo que pasa es que me surgió duda de que entonces, ¿por qué hacen la propuesta de expertos del INASIF? Porque de entrada se entiende, y hasta los que no son doctos en la materia, que pues su expertise es en área penal, ¿verdad? Criminología. Sí. Entonces, sí. Ahí entonces el juez de entrada lo tendría que rechazar. Lo que pasa es que cuando los proponen, le lloran al juez de que no tienen con qué pagar un experto y que entonces por esa razón acuden para que se designe un experto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. A veces el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cae también en la trampa de designar un experto a requerimiento del juez. Y el juez también, ¿verdad? Que eso no debiera permitirse. Los expertos, como en lo civil, lo pagan las partes. Eso no tiene nada de raro. Yo quiero que un experto me dé su opinión a este respecto, entonces a ese experto le pago yo. Antes también se proponía a los expertos de la policía, que era un verdadero peligro, ojalá no haya nadie que se ofenda, pero esos expertos de la policía, que correspondían al gabinete de identificación, de verdad que eran capaces de opinar cualquier cosa en los expertajes. Era una inseguridad tal, siempre sembraban la duda, para eso participaban. Y entonces ahí siempre había necesidad de un tercer experto de discordia. Pero la idoneidad, y muchos de esos tampoco eran expertos como tales, porque no tenían acreditación, habían empíricamente aprendido el expertaje ahí en la policía. Podían ser muy buenos, pero no tenían cómo acreditar la calidad. Entonces, hoy en día, lo que ocurre es que los jueces debieran de exigir que cada parte que proponga a su experto lo pague. Así tenemos la posibilidad de que hayan expertos imparciales, por un lado, y verdaderamente conocedores en el juicio, ¿verdad? Que acrediten su calidad, porque de lo contrario, la prueba se pone en peligro. Ok, muchas gracias, Lic, muy amable. Bueno, ¿qué? Entonces aquí, una cosa que quiero cerrar aquí este punto, es que el dictamen de expertos normalmente en el juicio ordinario laboral se utiliza para cuando se pone en entredicho la existencia de un documento presentado por el empleador para hacer prueba en distintas formas. A veces el empleador presenta un documento para hacer prueba en relación a acreditar que el trabajador renunció y que no obstante haber renunciado está reclamando despido. El trabajador nos dice que esa firma no es la de él, que él nunca firmó ningún documento. Entonces ahí proceden expertos para que mediante un dictamen caligráfico se establezca si la firma que calza ese documento que presentó el empleador corresponde al trabajador o no. Lo mismo puede ocurrir en documentos relacionados con el pago de prestaciones, ¿verdad? En donde el empleador acredite, venga a juicio y acredite que ya pagó lo que le reclaman, con un documento, con un finiquito en donde aparece la presunta firma del trabajador. Entonces ahí hay que pedir el dictamen de expertos para que se pruebe que la firma que está calzada en ese documento no es la del trabajador. Y con eso desechamos la posibilidad de que eso valide la prueba. También en juicios en materia de previsión social que se promueven contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cabe bastante el dictamen de expertos para probar los estados de incapacidad, especialmente cuando el ICS ha rechazado la admisión a algunos de los programas de incapacidad parcial o permanente por X o Y motivo. Y sin embargo, el afectado estima que su incapacidad es cierta y que el Seguro Social simplemente la ha desechado. Entonces ahí se propone un dictamen de expertos dentro del juicio para probar que él sí está incapacitado. ¿Quién va a ser el experto ahí? Uno o varios médicos que determinen cuál es el estado verdadero de salud de este trabajador y si puede o no puede continuar trabajando, ¿verdad? Esos son los casos más comunes en los que vamos a encontrar dictamen de experto dentro del juicio. Perdone, licenciado, me surgió otra duda. ¿Sí sería factible que uno pudiera pedir mejor desde el inicio de que sea
el juez el que establezca ese experto para que sea imparcial, porque de hecho, pues es lógico que cada parte va a proponer un experto y al pagarle, pues incluso psicológicamente pueda sentirse como un compromiso con esa persona, ¿no? Entonces, se podría pedir que en lugar de que cada quien lleve su experto, directamente sea el juez el que proponga uno imparcial y que obviamente pues se divida el costo de este experto entre las partes interesadas. Mire, yo no creo que eso lo acepten los jueces, porque la ley lo que dice es que cada quien propone su experto. El juez tiene la facultad para designar uno cuando se trate de que haya discordancia entre los dictámenes rendidos por los dos propuestos por las partes. Ahí puede designar uno. Pero si no hay discordancia, cada quien propone su experto y cada quien le paga. Yo creo que los expertos son muy profesionales y por lo que vale un dictamen de expertos que a estas alturas deben estar costando 5,000, 6,000 quetzales. No creo yo que un experto serio comprometa su nombre, su prestigio, rindiendo un dictamen que no sea acorde a la verdad. El problema lo podría dar esos expertos bisachistas que hay, que se incorpore uno de esos y que se admita en el juicio que un experto que no esté preparado comparezca como tal en el juicio. Eso sí sería problema, pero mientras eso no ocurra, no le veo yo ningún problema. Ok, gracias, Lick. Para servirles. Muy bien, jóvenes. Nos vamos a quedar aquí el día de hoy para seguir el lunes. Solo nos falta el reconocimiento judicial de las presunciones. Estos son medios de prueba pequeños, los vamos a conocer el lunes, si Dios lo permite. Y el lunes también vamos a ver el auto para mejorar la sentencia, para que las clases que nos queden sean para ver los recursos y la segunda instancia, y ahí terminar en vista de que ya nos queda muy poco. Ya la semana entrante empezamos el 17 de mayo. Cuando termine la semana va a ser 21, y entonces la última clase que tenemos es el 24, porque nuestro examen es el 28, de acuerdo al calendario, el viernes de esa misma semana. Entonces ya casi estamos cerrando, ¿verdad? Ya casi estamos cerrando, con lo cual, gracias a Dios, pues las notas de primer y segundo parcial son bastante positivas y yo creo que casi nadie tendrá problema con la aprobación del curso. Lo que me hubiera gustado a mí, y creo que a muchos profesores serios, es tener más tiempo para explicar de mejor forma todos los puntos, porque a pesar de que tengamos limitaciones, como en mi caso, estamos empeñados en tratar de concluir los programas, porque sabemos que los perjudicados son los estudiantes. Licenciado, disculpe, perdone usted la interrupción. ¿Sería usted tan amable de podernos remitir aquel documento que usted nos ofreció en una ocasión para el mejor manejo del código de trabajo? Y si no es mucho el abuso, tal vez que nos pudiera compartir también aquel documento que usted hizo mención que daba a sus estudiantes cuando daba derecho sustantivo relativo al pago de prestaciones, que usted dijo que era así bien detalladito, que lo hacían medio a la antigua, pero que era muy efectivo. No sé si sería factible que nos lo pudiera compartir. Ese era el cálculo de prestaciones. Ahora el otro no recuerdo cuál. El primero que me dijo no me recuerdo cuál será. Sí, usted nos hizo mención de un documento que nos iba a servir para un mejor manejo del código de trabajo. Hizo referencia solo a eso, pero no recuerdo más. Bueno, voy a buscar aquí en mi cabeza, aquí voy a bucear a ver qué documento puede ser ese. Y para empezar, el del cálculo, sí, ese se lo mando mañana y voy a buscar el otro, con todo gusto. Muchísimas gracias, licenciado, le agradezco bastante. Otro aspecto es que no sé si usted tiene en cuenta que el día 24 pues está calendarizado el parcial de Derecho Procesal Penal y no sé si habrá algún inconveniente para poder recibir la clase con usted. Entonces seguramente también el miércoles 26 hay examen. Con usted precisamente. No, con nosotros el 28, ¿no? No, licenciado, es el 26. Digamos, el primer examen de nosotros, del séptimo, es el 18 con administrativo, el 20 con civil, el 24 con penal, procesal penal, y el 26 es con usted y el 28 notariado. Mire, yo me voy a permitir, yo soy poco para criticar por aquí, pero sí me voy a permitir hacer una crítica. Creo que esto ya no es un semestre. El semestre hace algunos años siempre terminó en junio, por ahí por el 20 de junio, que era cuando empezaba la escuela de vacaciones.
pero después nos dejamos presionar por la Contraloría, o por lo menos esa fue la explicación, de que la Contraloría exigía que la escuela de vacaciones se hiciera dentro del mismo semestre, porque si abarcaba días del segundo semestre, ya los profesores ahí no podían participar en la escuela, porque estaban devengando salario del segundo semestre. Mire, ahí nos debimos de haber impuesto. Esto durante muchísimos años, no menos de 40 años se hizo así. Y nosotros sabemos, y nosotros somos los que administramos la academia. Y desgraciadamente eso hizo que ahora cada vez sean más cortos los semestres, en perjuicio de la cátedra y de los alumnos, porque no solo empieza esto casi a finales de enero, y ahora que gracias a Dios con la plataforma hemos podido aprovechar por lo menos el periodo que antes teníamos de feriado previo a la Semana Santa. Si no, esto fuera tenebroso, estaríamos todavía más lejos de completar el programa. Entonces, bueno, vamos a ver, jóvenes, ¿tú quiere decir que solo tendríamos las 2 clases de la semana entrante? Yo apelaría a que, yo espero estar bien ya la semana entrante, si Dios lo permite, que el día sábado